Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. La consecución de un sueño. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de 21 de julio de 1969. Cirilio Rodríguez, corresponsal de Radio Nacional de España, narra la llegada a la Luna por primera vez en la historia de la humanidad. uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Pasó casi desapercibido para mí. Pepe, junto con el resto de la familia Álvarez, tiene la atención puesta en otra cosa. Porque estaba en un momento y un entorno tan emotivo. Por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido. La familia Álvarez está reunida en España, por primera vez en 30 años. Para siempre viva España dentro de mi corazón. Viva España. Una piscina y el sol y la gente bañándose de noche y bailando de noche fue algo impresionante. Muy bien. ¿Qué te hacen sentir estas canciones? Yo soy muy poco española porque he vivido poco en España, pero este tipo de música me hace sentir española. Mi abuela Mercedes había abandonado España con tan solo 2 años. Más de 30 años después, volvía a lo que ella consideraba su patria. Aunque prácticamente no había vivido allí, ella sentía que pertenecía a aquel lugar. Quizá fuera el idioma, que había mamado desde niña. Quizá la música. Quizá el amor a Asturias, que le habían inculcado sus padres. O quizá fuera, simplemente, la necesidad de sentirse parte de un lugar. La abuela de las tres guerras. Episodio 5. Patria y desarraigo. Ninguno ama su patria porque es grande, sino porque es suya. Séneca. Cartas a Lucilio. Una familia típica. Dresden, Alemania del Este. Verano de 1967. 2 años antes del encuentro familiar en España. Estamos en la entrada de una casa grande, con jardín. En el buzón hay escritos 2 nombres, Mercedes Álvarez Moreno y Pelle Pedersen Blumensatt. Éramos 2 extranjeros, de 2 países diferentes, de 2 países muy diferentes. O sea, no era muy normal en Alemania entonces. Bueno, yo creo que en ningún sitio. Han pasado 7 años desde que mi abuela Mercedes se separó de Wolfgang, el padre de mi madre, mi abuelo alemán, aquel chico del que mi abuela se enamoró en el instituto. Yo no me acuerdo muy bien por qué nos separamos, pero yo creo que simplemente no me acuerdo por qué nos separamos. Simplemente porque ya no queríamos estar juntos, bueno, sobre todo yo, porque en principio la que llevó siempre la iniciativa de dejar una relación siempre fui yo. Porque yo decido que no quiero más y entonces lo dejo. Mercedes trabaja ahora como traductora en una editorial. Estaba trabajando en el Verlag Zeitenbild, que era una editorial de la Alemania del Este, y yo trabajaba en la sección española. Justamente ahí es donde Mercedes conoció a Pelle, mi abuelo danés, el padre adoptivo de mi madre. Pelle trabajaba en la sección danesa, o sea, trabajaba como redactor de la parte danesa, y ahí nos conocimos, sí. Y se fueron a vivir juntos. Mercedes con su primera hija, mi madre Diana, que había tenido con Wolfgang 1 año antes. Pelle trajo también a sus 2 hijos de su primer matrimonio. Al poco tiempo nació mi tía Carmen, hija de Mercedes y Pelle.
Debió de ser una situación compleja para mi abuela, como explica mi madre. Los hijos de mi padre danés no aceptaban a mi madre. Ella con 24 años se junta con 4 hijos. Bueno, con 25, cuando ya nació mi hermana Carmen. En el porche de la casa está aparcado un Ford Taunus 17M azul celeste. Un coche totalmente atípico en aquel lugar, donde apenas llegan productos extranjeros. No era un coche, lo consideraban un cochazo, porque todo el mundo se ponía a mirarlo y tal. Entramos por la puerta y nos invade un fuerte olor a pipa. En esa época mi padre fumaba mucho y fumaba pipa. El olor a pipa me gustaba. Sentados alrededor de la mesa, Mercedes, Pele y un pequeño grupo de personas de diferentes nacionalidades discuten sobre la actualidad política. Este ambiente internacional de que gente se reunían en casa, porque además ahí en Alemania se reúnen más en casa y hablaban sobre todo tipo de cosas y tal, sí, eso me diferenciaba de las otras familias normales, típicamente alemanas. Al lado de la ventana, Astrid Blumensatt, más conocida en la familia como la Famor, la madre de Pele, pinta un cuadro apoyado en un caballete. La llamábamos en danés Famor, que significa la madre del padre, ¿no? En el jardín, las hermanas Diana y Carmen, que ahora tienen 7 y 6 años, juegan a las cartas aprovechando el espléndido día de sol. Y por lo demás, mi infancia, pues bastante normal. La gente piensa que por haber vivido en Alemania del Este es una infancia muy diferente. Pues no, es igual, guardería, de pasárnoslo bien y pasárnoslo mal, de que nos castigaran los padres a veces porque trabajaban y molestábamos o lo que sea. Al otro lado de Dresden, Pepe, el hermano pequeño de mi abuela, que es todavía un adolescente, está reunido con su grupo de amigos españoles alrededor de un paquete que acaba de llegar de España. Eso era una sensación, abrir el paquete de alguien que no era tuyo, pero que se abría en comunidad y salir el olor del chorizo o un turrón en Navidad. Claro, es algo que es muy difícil de imaginar y eso marca mucho. Pepe, que por aquel entonces tiene 15 años, ya lo tiene claro. Y para mí estaba claro que mi futuro no estaba en Alemania ni bajo ningún concepto. Para mí estaba claro volver a España. Mi sitio era en España. Los años en Berlín. Berlín, noviembre de 2021. Mi madre y yo caminamos por la avenida de Karl Marx. Es curioso porque estoy viendo en ese mismo momento que sigue llamándose Karl Marx Allee. O sea, el mismo nombre que tenía antes, cuando la RDA. Han pasado más de 50 años desde que Diana se mudó a Berlín con su familia, pero hay cosas que siguen igual. Los edificios son los típicos de la época, viviendas, que son así todos muy parecidos. Después había un cine, que sigue siendo cine, que me ha alucinado. En Berlín trabajaba en la Federación Internacional de Mujeres. En 1969, Mercedes decide dejar su trabajo en la editorial. No está de acuerdo con algunos artículos que se publican y no los quiere traducir. Porque muchas veces yo traducía los artículos y eso, ¿no? Y muchas veces tenía problemas porque no quería traducir lo que ponía el artículo. Y entonces discutía con la gente de la editorial y tal, y cada vez teníamos más problemas. Le surge una nueva posibilidad: trabajar como traductora en la Federación Internacional de Mujeres. Sin embargo, sabía que en Berlín había esa posibilidad de trabajar en la Federación de Mujeres, y pensé, bueno, pues hago eso. Así que la familia se traslada a Berlín. Estamos llegando ya. Este edificio ahí a la izquierda ya es el sitio, la casa donde vivía. De la tranquilidad de Dresden, la familia se sumerge de la noche a la mañana en el bullicio de la gran ciudad. Lo otro era como una especie de chalet y aquí pues vemos que es un edificio alto, ¿no? De estos de pisos, con un parquecito delante así común. Mi madre se enfrenta además a un problema muy parecido al que había experimentado mi abuela al mudarse de Toulouse a París.
Sí, fue también el tema ese del acento, que ahí se tiene un acento en alemán tipo un sajón, así que es muy típico y un poco raro cuando llegas a Berlín. Aquí el berlinés es completamente diferente y bueno, de hecho te toman un poco el pelo, ¿sabes? Pero con el tiempo acabó acostumbrándose. Y después ya te haces como parte, después yo me sentía más de aquí que del otro lado, porque he estado mucho más tiempo aquí y me he identificado más con Berlín luego, ¿no? La vuelta a España. Estación del Norte, Barcelona, julio de 1969. La familia Álvarez toca tierra española por primera vez en décadas. Pepe recuerda ese momento. Esto fue en el año 69. En abril de ese mismo año, Franco celebró el 30 aniversario de su victoria y por ese motivo decretó una amnistía general para todos los crímenes, actos y cosas que se perseguían por motivo o en el entorno de la guerra civil. En otras palabras, fue la primera vez que mi padre pudo volver a España legalmente. Y por ese motivo se decidió organizar unas vacaciones, un regreso en verano de ese año, y volví a España 30 años después de haberla abandonado. Mi abuela Mercedes también volvía a España, casi por primera vez. Yo no tenía ningún arraigo, digamos, natural con España, porque me salía a los 2 años, con lo cual no sabía lo que era España. Mi abuela no sabía lo que era España, pero era algo con lo que llevaba soñando toda su vida. Hombre, era un poco el deseo de toda la vida de volver a España. Mi madre también lo sentía como algo muy especial, a pesar de ser todavía una niña. Mi familia siempre se había hablado de que había que volver algún día, ¿no? Volver, que para nosotros no era volver, para nosotros era ir, porque nosotros ya habíamos nacido allí, ¿no? Y para nosotros que veníamos de la RDA, evidentemente era un mundo completamente nuevo y fascinante y exótico, porque era el mar, el hotel, la piscina, la música, todo eso era, claro, como de una película. Impresionante, ¿no? Mucha luz. Y después el ambiente, la gente en la calle, toda la forma de vivir, ¿no? España era, al mismo tiempo, un lugar exótico y un hogar. Pues yo recuerdo que había baile y había siempre, muchas fiestas, sangría, de todo. Pensaba qué suerte tiene la gente de vivir en un país así, ¿no? Pero eran solo unas vacaciones. La familia ya tenía la vida hecha en Alemania y el regreso definitivo iba a tardar un poco más en llegar. El fin de una era. Dresden, 23 de febrero de 1975. Ángel Álvarez, el padre de Mercedes, está sentado frente a su máquina de escribir mientras fuma un cigarrillo. Escribe una carta a la delegación de Praga. Quiero deciros, de forma resumida, que desde mediados de noviembre no me encuentro bien, escribe. Me han encontrado, según dicen los médicos, una mancha en el pulmón, que no saben de qué proviene. Me han planteado que debo estar en reposo absoluto. No me permiten ni siquiera leer, escribir o asistir a reuniones. No comprendo nada. Bueno, él enfermó de cáncer de pulmón y fue un proceso debido a la carga de nicotina y tabaco que se metió en su cuerpo durante muchos años de su vida. Ángel Álvarez falleció el 1 de agosto de 1975. Un proceso doloroso, pero rápido, relativamente rápido. Tan solo 3 meses después, el 20 de noviembre de 1975, fallece el general Francisco Franco. Españoles, Franco ha muerto. Y con él, el régimen franquista.
Se cierra el círculo. Tras la muerte de Franco, la familia Álvarez empieza a planear el regreso a España. Yo lo recuerdo como un momento muy importante en mi vida, el volver a España, volver a intentar ser española. Y no lo logré, pero bueno. Mercedes llevaba toda una vida soñando con volver a España. Pero claro, mientras que vivía Franco, no se podía uno imaginar volver a España como comunista español, como era mi padre. Y luego, a partir del momento en que murió Franco, entonces todo el mundo tenía ganas de volver a España. Mi abuela sentía que era el momento de cerrar el círculo. Era volver un poco a tu patria, vivir en tu patria y entonces ya estar donde están tus raíces. Y para mí era un poco como cerrar un círculo que se había abierto y entonces ya cerrado. Y a partir de ahí podías irte al mundo, a donde quisieras en el mundo, pero ya era tu decisión. A pesar de haber vivido toda la vida fuera de España, Mercedes sentía que volvía a su país. Yo sabía que era española. El español fue desde siempre mi idioma principal, digamos, y por eso yo creo que por eso tenía ese deseo de volver a España también, porque quería vivir en mi España. Pero la España que Mercedes había creado en su cabeza era bastante distinta a la España que se encontró cuando llegó. Había muchas cosas en España que me sorprendían, incluso muchas que me asustaban. Había cosas en aquel país que Mercedes no comprendía. Esa forma de hablar tan alto, de estar gritando todo el tiempo y improvisando. Pero por otro lado me gustaba mucho la forma española, esta cosa de espontaneidad, esa manera de abrazarse cuando uno se encuentra, aunque muchas veces eran abrazos falsos, pero a mí me gustaban porque es una forma de buscar cercanía también, ¿no? Mercedes no tardó en darse cuenta de que nunca conseguiría ser 100% española. Porque yo siempre digo, yo soy un poco española, un poco rusa, un poco alemana y un pelín francesa. Que la idea de patria, de pertenecer a un único lugar, no tenía sentido para ella. Yo no tengo el sentimiento de una patria. Yo no diría que yo siento España como mi patria. Tampoco Rusia, tampoco Alemania, pero porque tengo varias patrias. Después de una vida entera viviendo en 4 países diferentes, Mercedes ya no podía elegir uno. ¿Y tú qué te sientes? Yo me siento mundial. O sea, yo no me siento en ningún momento me he sentido ni española, ni alemana, lógicamente, no quisiera sentirme alemana, ni francesa, ni rusa. Yo me siento multinacional. Mi abuela Mercedes llevaba toda una vida fuera de España y por mucho que lo deseara, la realidad era que ella ya no iba a conseguir ser solamente española. Era el regalo y la condena que le había tocado vivir. Era el precio de haber crecido y vivido en 4 países diferentes. Mercedes se sentía de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Y eso era justamente lo que le hacía ser capaz de comprender una misma realidad desde varias perspectivas a la vez y darse cuenta de que en el fondo ninguna estaba equivocada o tenía la razón al 100%, y que realmente lo importante no era tener razón, sino evitar lo peor. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio... La memoria para mí es recordar lo que ha pasado. He descubierto que la lucha de mi abuelo era la misma lucha que la mía. ¿Y cómo viviste el que Tania se volviera católica? Con mucha dificultad. Mi madre llevaba con Peta mucho tiempo. A mi padre se lo dijo desde el principio, pero a mí no. Esto es La abuela de las 3 guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest,
disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a Diana y Carmen jugando a las cartas en el jardín de su casa, o la carta que escribió Ángel a la delegación de Praga, y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno del último episodio. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.